Juani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En principio, bueno, ¿cómo lo llevas tú? Bien, ¿no? Imagino que tu entorno bien, tu familia bien. Pues mira, yo lo llevo bien, aunque tengo que reconocer que los primeros días entré un poco en shock y en pánico, Ujú, supongo que como todo autónomo, como todo empresario. ujú. Luego entendí bueno, que el ser humano tiene una capacidad magnífica de adaptarse a cualquier situación, que al final yo soy una afortunada porque puedo teletrabajar desde casa. Y bueno, siguiendo más o menos una rutina que me he autoimpuesto, pues lo llevo bastante bien, disfrutando bastante de esta cuarentena que es difícil disfrutarla. Bueno, Juani, vamos a intentar arrojar algo de luz en las cuestiones que la psicología nos puede deparar en estos momentos, en estos días que estamos viviendo. Nos centramos un poco ahora para comenzar en la ansiedad. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su génesis y por qué? Mira, esto es una pregunta demasiado amplia para Ujú, hablarla en un corto periodo de tiempo, pero bueno, os hago así como un gran resumen. Los motivos de la ansiedad pueden ser muchísimos, desde un duelo no resuelto, una pérdida, pero bueno, sí es verdad que la mayor parte de la ansiedad se genera por un exceso de futuro. ¿Qué quiere decir esto? Por un miedo al miedo, un miedo a la incertidumbre, un qué va a pasar después. Al final es como miedo a no tener controlada la situación, ujú, miedo a lo que vaya a venir después de. Es verdad que ansiedad ha existido mucho antes del confinamiento, esto no es una patología que haya surgido tras el confinamiento, tras esta cuarentena que estamos viviendo, pero ¿qué ocurre? Este miedo a la incertidumbre ahora se está potenciando más que nunca, porque es verdad que el ser humano nunca ha sabido qué es lo que va a ocurrir después del momento presente que estamos viviendo. Por lo tanto, es la necesidad de tenerlo todo controlado. Y esta situación nos está enseñando que no podemos tener controlado absolutamente nada, porque ujú, nuestra vida cambia, iba a decir en 5 minutos, pero es que puede cambiar de un segundo para otro. ujú. Entonces, es un aprendizaje fantástico el darnos cuenta de ese control que necesitamos las personas, unas más que otras, el tener controlada completamente la situación, control que nace de la inseguridad. Si yo tengo controlado entre comillas, porque es imposible, todo mi ambiente es como que, bueno, nada me va a pasar porque todo lo tengo más o menos en orden, ¿no? Cuando en realidad ese orden no existe porque, bueno, hay múltiples factores que nos lo pueden cambiar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en esta cuarentena. Tenemos miedo a salir a la calle, tenemos miedo a contagiarnos, por supuesto, a que se contagien nuestros seres queridos, las personas que hayan perdido su trabajo, el ERTE, que no sepa si van a volver a entrar, si van a volver a trabajar, la gente que tenga empresas, alquileres, pues es todo bastante caótico. Ujú. Y ahí está apareciendo esa ansiedad, esa angustia, ese miedo en exceso. Ujú. Podemos decir entonces que se aglutinan una serie de sentimientos, como tú has mencionado, en casos concretos la soledad, la incertidumbre por saber qué va a ocurrir, el miedo al contagio, no solo ya a lo de la salud que concierne, sino también el miedo bueno, a qué va a ocurrir, ¿no? No sé si estáis preparando ya una serie de protocolos, los especialistas en la materia, para cuando esto termine, para recibir ese aluvión que parece ser de personas que van a necesitar vuestro apoyo. Sí es verdad que sí se espera, no sé si va a ser un aluvión o va a ser de forma un poquito más progresiva, pero sí se espera o sí esperamos que haya un crecimiento en las consultas o en los grupos de terapia de ayuda. ¿Por qué? Porque mientras estamos en el conflicto, y ahora mismo estamos en pleno conflicto, la mente está haciendo un sobreestrés. O sea, nos estamos intentando adaptar continuamente a lo que está ocurriendo. Vamos a acordarnos de la primera vez que Pedro Sánchez salió en rueda de prensa diciendo que, bueno, que íbamos a estar 15 días confinados dentro de casa. Entramos en shock. Fue como, Dios mío, 15 días, ¿cómo vamos a soportar esto? Sin embargo, de forma muy gradual y muy progresiva, han ido aumentando. Tú ahora mismo has dicho lo de los 36 días y yo me he quedado diciendo, ¿36? Porque yo no los he contado, era una de las reglas que tenía, que era no Ujú, contarlo. Y es como, wow, 36 días. Y sin embargo, bueno, aquí estamos. Por supuesto, habrá todos los casos ujú, del mundo, pero bueno, en líneas generales lo estamos llevando como podemos. Entonces, mientras estamos con el conflicto, mientras estamos activos, ujú. no nos está ocurriendo nada. Podemos tener presión en el pecho, un poquito de angustia, la soledad, tristeza, pero los síntomas están como empezando a aparecer.
¿Qué ocurre? Una vez que ya el conflicto se desactiva y volvemos a la vida normal, ahí es donde aparece la enfermedad, el trastorno, el síntoma. Ahí es donde aparece la depresión, ahí es donde aparece la ansiedad, ahí es donde aparece la angustia, el estrés postraumático, porque habrá personas que estén viviendo esto con una situación muy complicada dentro de casa, quizás con una pareja con la que no se lleva bien, o con hijos que estén enfermos, o bueno, es que puede haber multitud de situaciones. Entonces, sí que se espera la llegada a salud mental de todo este tipo de personas, que ese síntoma de la cara después del confinamiento, o sea, cuando volvamos a la vida normal. ¿Y qué consejo nos ofreces desde que empezó el confinamiento hasta ahora, en este periodo ya que llevamos muchas horas, muchos días, haciendo algo para lo que no estábamos preparados, porque como bien dices, pues fue de un día para otro? ¿Qué consejo le podemos hacer, qué terapia podemos aplicarnos nosotros mismos desde casa para intentar paliar la llegada de estas patologías? Mira, los primeros días que empezó todo este confinamiento, los psicólogos, la mayor parte de los psicólogos recomendaban seguir con la misma rutina diaria que veníamos haciendo hasta ahora. Y yo no estaba para nada de acuerdo, porque en realidad la vida, llámalo virus, epidemia, pandemia, lo que sea, la vida nos ha dado un parón. Entonces, creo que debemos aprender de esta parada multitudinaria que nos ha hecho la vida. Por lo tanto, si quien se tenga que seguir levantando a las 7 de la mañana porque tiene que teletrabajar y tiene un horario, pues evidentemente tiene que hacerlo, pero ¿qué hace una persona levantada a las 7 de la mañana cuando no tiene ningún tipo de obligación a lo largo del día? Entonces yo decía, vale, estoy de acuerdo en que no son vacaciones, igual que para los niños, y ahora hablamos de los niños si quieres. Estoy de acuerdo que no son vacaciones, pero vamos a llamarlo semi-vacaciones, o vamos a darnos una pequeña tregua. Si ahora tenemos el tiempo y la oportunidad de hacer todo aquello de lo que nos quejábamos constantemente que no teníamos tiempo por el trabajo, por las prisas, por los viajes, por lo que sea, vamos a permitirnos levantarnos un poquito más tarde. No nos vamos a levantar a las 2 de la tarde, pero bueno, vamos a dormir un poco más. Súper importante mantenernos en movimiento. Nuestro cuerpo necesita mantenerse muy alta, necesita moverse. En YouTube hay miles de vídeos en los que puedes hacer ejercicio, cada uno adecuado a su capacidad física. Podemos hacer meditación. La meditación lo que va a hacer es enseñarnos a respirar y llevarnos hacia dentro de nosotros mismos. Ahora es el momento de conectarnos con nuestras emociones, y eso es a lo que la gente le da tanto miedo. Por eso necesitamos mantener la cabeza constantemente pensando, constantemente haciendo cosas, cuando en realidad ahora es el momento de pararnos, no hacer nada, estar tranquilo, meditar. Meditar es estar conmigo mismo. Y eso nos da mucho miedo porque la mayor parte de las personas no nos conocemos. Por lo tanto, también yo invito a esa introspección, a esa calma, a esa meditación, que hacer bizcocho, limpiar los armarios, cambiar la ropa, pintar las paredes, todo eso está muy bien. Pero una vez que todo eso se ha terminado, podemos aprovechar este tiempo, que no sabemos si van a ser 3 semanas más o 3 meses más. Yo ya cada 15 días pienso que otros 15 más empiezan y ya está. Sí que podemos aprovechar este tiempo para estar con nuestros niños, para hacer cosas que antes no podíamos hacer, y también para estar con nosotros mismos, para cuidarnos, para mimarnos, para comer sano. Me da mucha pena cuando los primeros días era normal, pero ya llevamos 36 días, cuando, bueno, pues los grupos de WhatsApp ya sabes que se comparte de todo, y veo como la gente sigue todavía con la risa de cuando salgamos de aquí vamos a pesar 10 kilos más, y con la comida insana, y todo eso nos resta muchísima energía también. Está bien que nos demos un caprichito de vez en cuando, pero nuestro día a día sí que tiene que ser un poquito más de movimiento. Podemos salirnos, quien tenga terraza, a que nos dé el sol un poquito, a obtener un poquito de vitamina D, sobre todo para los niños es súper necesaria, para los niños en edad de crecimiento. Y bueno, básicamente eso. Tampoco hay unas reglas generales ni una fórmula mágica que te diga, si te tomas esto, si haces esto, vas a estar estupendamente, porque bueno, cada persona es un mundo, no somos robots, y cada uno sabe más o menos lo que se sienta bien. Y hablando de alimentación y de digerir,
también aprender a digerir el volumen de información que nos llega en el 99,9% de los casos del COVID-19, ¿no? Cualquier informativo, cualquier cadena de televisión pues está insistentemente hablando del tema, cifras de contagios, cifras de fallecidos. Digerir esa información, canalizarla, también nos va a ayudar mucho, ¿no? Mira, no necesitamos digerir toda la información, porque además la información es repetitiva, es una información de baja vibración, con esto me refiero de inyección de miedo, o sea, es lo que estamos respirando. Si sales a la calle lo que se respira es miedo, es angustia. Entonces, si estamos constantemente con la televisión encendida, no voy a decir que no pongáis la tele porque ahora mismo no nos estarían viendo a nosotros, o sea, la tele hay que ponerla. Sí, pero meramente informativo, ¿eh? O sea, que no sea, que no sobrepasemos la línea de lo meramente informativo. Eso es, yo lo que aconsejo es estar informado, porque bueno, necesitamos estarlo, aunque tampoco nuestra situación personal va a cambiar muchísimo. Si un día no pones la tele y no te enteras de si hay 500, si hay 400, si hay 300 muertos, tú al final cierras la puerta de tu casa, estás dentro y vas a vivir exactamente igual. Creo que los españoles estamos dando una lección de responsabilidad bastante importante. Gracias a ese miedo que se ha transmitido a través de televisión, nos hemos quedado en casa. Por lo tanto, el miedo ha sido una emoción necesaria, ha sido una emoción necesaria para que nos quedemos en casa y no nos contagiemos, y sobre todo no sigamos propagando este virus. Entonces, bien por estar informados, pero no sobreinformados. Aunque pongamos las noticias 5 minutos al día, o 10 minutos al día, o 15 minutos al día, es más que suficiente. No necesitamos ver el informativo de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, donde constantemente se está hablando de lo mismo, porque bueno, más o menos las cifras van variando y además que nos da exactamente igual las cifras que haya. Eso solamente nos sirve para mantenernos en malestar, en ver el sufrimiento de esos familiares que están perdiendo a algún fallecido, y conectarnos con ese sufrimiento y sentirnos impotentes y frustrados, porque además desde nuestra casa no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, que es mucho. Por último, Juana, el próximo lunes los peques van a poder salir de manera pautada y controlada, van a poder abandonar su domicilio. Es bueno que se les informe, se les traslade bien la información a los pequeños y se les explique bien cómo va a ser su salida. No decir ilimitar, decir vais a poder salir a la calle y que ellos se hagan unas expectativas que luego no son, porque puede producir un efecto rebote en los pequeños, ¿no? Así es bueno que se le explique cómo va a ser la salida, que va a ser, bueno, lo importante e interesante de todo esto. Que lo sepan los padres. Porque yo todavía no me he enterado. Yo soy de las que consume muy poquita televisión y muy pocas noticias. Pero bueno, todavía no me he enterado de si la salida va a ser de 1 hora, de media hora. Hoy precisamente el gobierno va a dar las pautas de la salida de los pequeños. Vale, bueno, pues entonces estaremos atentos a eso. Sí es verdad que es importante, bueno, según la edad del menor, que se le explique cómo va a ser la salida, que ellos sepan que no van a poder acercarse a otros niños, sino que van a poder estar cerca de sus padres y poco más, que va a ser un paseo, quizás si quieren correr, que no va a haber parques abiertos. Es importante también que sepan que va a ser como, bueno, vamos a ir saliendo gradualmente, y es importante que les hagamos llegar que para mí ellos son los grandes olvidados en esta pandemia, porque además se les ha cargado desde educación, se les ha cargado de deberes, de tareas, de exámenes, de incertidumbre también, los más mayores, de no saber lo que va a pasar con sus cursos escolares. Y bueno, y los niños no tienen la capacidad verbal que tenemos los adultos de explicarnos. Entonces ellos están sintiendo esta tristeza que a todos nos entra en algún momento del día, porque estamos en una montaña rusa de emociones subidas. Están sintiendo la tristeza, están sintiendo la rabia, están sintiendo el miedo, la irascibilidad, y no tienen esa forma de explicarse, de sacarlo de su cuerpo. Entonces puede ser que incluso lo estén somatizando. Importante que esos papás le expliquen que bueno, que son unos afortunados, porque van a ser los primeros en salir de esta cuarentena, en salir a la calle, en poder volver a disfrutar, entre comillas, de un poquito de aire fresco, de un paseo. Pero bueno, sí es importante que los papás y las mamás le expliquen
cómo va a ser y que ellos tengan en cuenta pues que no se pueden acercar a una persona mayor, que tienen que respetar la distancia de seguridad, las mascarillas y todo lo que conlleva. Muy bien, Juana, pues ha sido un placer de partir contigo estos minutos de televisión. Muchas gracias por esos consejos que nos has dado, que bueno, seguro nos van a ayudar y nos van a beneficiar y nos van a colaborar a seguir consumiendo minutos y horas de este confinamiento. Y te emplazamos al próximo martes para seguir hablando de estos aspectos de la psicología que de tanto nos van a ayudar en los días posteriores a la